Hola a todos, como se lo había propuesto, aquí estoy con uno de nuestros expertos que nos va a dar su visión sobre el cambio que está ocurriendo en estos momentos y frente a los ojos de los venezolanos en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha decidido mover la élite, mover actores. Para muchos lo están interpretando como que el régimen se cayó y está repitiendo fichas porque cada vez son menos los leales al proyecto. Pero para otros se le está ampliando una perspectiva que va mucho más profunda, y es que el régimen está entrando para ellos y para nosotros en un terreno que luce muy comprometedor, porque es la participación de agentes directos del Medio Oriente, el apoyo a organizaciones abiertamente terroristas por parte de Maduro públicamente, y que ha señalado que está en defensa de ellos, cosa que hay que tomarlo en cuenta. Y la decisión de designar a Alex Saab en una cartera que es sumamente importante porque es la pieza clave de las inversiones en la economía venezolana, extranjeras e internas. Pedro Telechea se fue. Pedro Telechea lo sacaron de PDVSA hace menos de un mes. Entró también Delcy Rodríguez a sustituirlo como ministra de lo que son el área de hidrocarburos, y a raíz de eso ha venido desechándose a un grupo de exfuncionarios del régimen, y han venido entrando otros y han agarrado muchísimo más poder. Aquí estoy con Hugo Achá, que nos va a dar su impresión sobre lo que significa y por qué Alex Saab entra de lleno en el régimen de Maduro, ocupando, repito, un lugar muy importante en esa etapa que ellos están vendiendo y que la denominan 7T. Hugo, bienvenido una vez más a Sin Filtros. Querida Mayword, es un gusto doble, porque en esta oportunidad no estamos online, sino que estoy al vivo contigo. Bueno, yo dividiría mi respuesta en dos. La primera de ellas, tenemos que ser conscientes de la relevancia en el hecho de que el régimen decide nombrar a una persona sobre la cual había una acusación federal, sobre la cual existía toda la evidencia y a la cual la administración del presidente Biden decide perdonar, otorgarle un perdón por atribución presidencial, basado en una circunstancia de naturaleza política. Me pregunto, en esta primera parte, ¿cómo se sentirán los miembros del Ministerio Público norteamericano, los fiscales, los miembros del Departamento de Justicia, los agentes federales, aquellos agentes de las agencias que tomaron riesgos para arrestar, para detener, para llevar, para sustanciar esta causa, ahora que este señor no solamente está libre, no solamente recibe un perdón presidencial, sino que además hoy día es una pieza fundamental del gabinete? La segunda parte es inevitable, porque tú conoces mi formación, encararla desde el punto de vista de la geopolítica. Alex Saab no es solamente todo lo que hemos mencionado antes, es también el interlocutor que tenía el régimen de los ayatolas de Irán en toda su relación con el régimen de Caracas. Yo pienso de que acá hay algo más profundo. Concuerdo contigo totalmente de que hay una traslación de la élite, hay una renovación del círculo íntimo, motivado por temores, por intereses, por corrupción, por eventos recientes. Pero sobre todo porque yo creo que no se puede soslayar que hay una mudanza geopolítica. Y esto es gravísimo decirlo, y creo que le debe doler a todos los venezolanos, comenzando por ti mismo. Y es el abandono de Venezuela al concepto de Occidente y su integración a un conjunto de actores estatales y paraestatales que están ya abiertamente en guerra con Occidente. Y cuando te digo en guerra, no es desde el punto de vista del tremendismo, sino desde el punto de vista de las actividades. Porque tienes a la Federación Rusa en una guerra en Ucrania, a la inteligencia alemana diciendo que hasta 2030 esperan que haya un conflicto mayor en Europa entre Rusia y miembros de la OTAN, a donde China ya ha expresado abiertamente de que Occidente pone obstáculos para que la China llegue a sus objetivos estratégicos, donde Irán aspira a una posición geopolítica global y donde organizaciones como Hezbollah o Hamas demostraron, y está comprobado ya en trabajos académicos, en análisis, nombres como Douglas Farah, Emanuele Ottolenghi lo han comprobado en sus publicaciones, pero además la inteligencia británica y la norteamericana, reflejada en medios como The Guardian o The New York Times, te están diciendo que la hibridación entre estos estados y las organizaciones terroristas, Hamas, Hezbollah,
y las organizaciones del crimen organizado ya conforman un frente estructurado y unificado. Te dicen ya que Irán utiliza organizaciones criminales en nuestro hemisferio para seguir neutralizar y eliminar oponentes. Te dicen que Rusia está prestes a desencadenar una ofensiva a nivel global utilizando sus agencias de inteligencia y las de sus aliados. Entonces creo que lo que estamos viendo en los estertores de este régimen que ya perdió cualquier tipo de aspiración a la legitimidad por el resultado de las elecciones, se consolida y se atrinchera. Y cuando te digo que se consolida, yo no lo veo en las vísperas del abandono del poder. Yo lo veo en el medio de una decisión geopolítica que al sacar ya definitivamente a Occidente del concepto y la prioridad del Estado venezolano, está dispuesto a resistir cualquiera sea el costo para permanecer en el poder. Exactamente, ese es el tema, resistir para permanecer a cualquier costo en el poder. Te pregunto, Hugo, porque la decisión, por ejemplo, para nadie es un secreto que lo que está ocurriendo en Oriente Medio, la participación y operación del Estado de Israel para acabar con Hezbollah, con Hamas y con las mismas fuerzas iraníes, no dejan duda al debilitamiento de esas instituciones y de esas organizaciones terroristas. Lo que pasó en el Líbano, la eliminación concatenada de todas esas cabezas. Podríamos pensar que ante esta, si quieres, debilitamiento y acoso por parte de Israel a estas fuerzas, y la apertura y el apoyo directo y abierto del régimen en materia comunicacional, porque Maduro y Diosdado Cabello y todo lo que son los componentes de las Fuerzas Armadas han hablado a favor de Hamas y de Hezbollah y de Irán, en defensa de Irán como el hermano mayor de ellos. Podríamos estar frente al movimiento de esas organizaciones que ya están en América Latina, pero que tengan un asentamiento más fuerte para fortalecerse, porque aquí estamos hablando de una guerra continuada, de una guerra infinita, donde podríamos estar hablando de unos espacios geográficos que se ocupan en función de lo que está pasando con Israel en el Medio Oriente. Bueno, yo no creo en las casualidades, tú sabes que yo soy una persona de fe. Hoy día yo hablaba con unos amigos en Israel que me hacían un análisis desde la perspectiva lógica de optimismo frente a la eliminación consecutiva de Hassan Nasrallah en el caso de Hezbollah y ahora de Yahya Sinwar. Primero, es indudable el éxito militar, táctico y operativo de las fuerzas de defensa israelíes. Es absolutamente innegable, desde la operación de inteligencia que primero negó la cadena de comando y control y de comunicación y después decapitó a las cabezas fundamentales de la organización. Un punto que no se debe soslayar. En este momento, los denominados supervisores de las dos organizaciones son oficiales de alto nivel de las fuerzas Quds. O sea que Irán pasa de una supuesta parcería a una supervisión directa, a una situación de comando efectivo. Pero hay algo que me preocupa y que no podemos soslayar. A esa situación que tú describes, con la que yo concuerdo plenamente, no puede acompañarla una complacencia estratégica, porque la estructura de ambas organizaciones en esta región no se ha debilitado. Por el contrario, con la acción del régimen venezolano se fortalece. Y al fortalecerse los circuitos del narcotráfico, por ejemplo, en la hidrovía Paraguay-Paraná, en la Triple Frontera, en el Istmo Centroamericano, con la participación del régimen de Nicaragua, no es casualidad de que horas antes de este anuncio, Nicaragua anuncie la ruptura de relaciones con Israel, designa a Israel como enemigo de la humanidad, buscando una especie de paraguas político, porque sabe que Israel ya tiene la información de inteligencia descrita en los estudios que hemos mencionado anteriormente y de quien soporta y apoya estos circuitos ilegales que le dan a Hamas y a Hezbollah la logística financiera para desarrollar operaciones como la que sufrió el Estado de Israel el 7 de octubre del año pasado. Así que creo que es una reflexión válida el que, estando de acuerdo contigo, Israel no puede caer en la complacencia estratégica. Pero adicionalmente a ello tenemos un posible informe en el que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advierte, y esto de acuerdo a un informe que fue publicado y que no ha sido rechazado, que si siguen las conspiraciones en contra, por ejemplo, del expresidente Donald Trump o del exsecretario de Estado Mike Pompeo, esto lo tomaría los Estados Unidos
como una especie de ataque de guerra. Estas declaraciones de ser hechas porque fueron advertencias para Irán, que puede considerarse como un elemento clave de guerra, pues avanza en todo este proceso, Hugo, porque es la primera vez, yo creo, que los Estados Unidos, a través de los servicios de inteligencia, hacen una advertencia, si es que se hizo, pero pareciera que sí se hizo, a Irán, de que pare las intenciones de eliminar al expresidente Donald Trump o a los funcionarios, que son en todo caso los que están ya señalados, el expresidente Donald Trump y Mike Pompeo, entre otros. Bueno, ese es un componente desde la perspectiva de la seguridad estratégica de los Estados Unidos, porque también tenemos que recordar en qué contexto se realiza. 2 intentos, uno de ellos que pasa literalmente a fracciones de milímetro de su cometido, que como hemos dicho y lo hemos sostenido, pudiera haber sido un momento de ruptura del orden social en el contexto de los Estados Unidos. El segundo, que estando ya dentro del alcance efectivo del arma del tirador, es providencialmente neutralizado. Y el tercero, que yo creo que más allá de lo que está sucediendo hoy, acompaño el razonamiento del sheriff en el caso de Coachella, que dice, hay que ser lógico, una persona que con identificaciones falsas y armado intenta penetrar el perímetro exterior de un evento, tienes que sospechar que tiene algún grado de intención. Pero hay otro elemento. Tú mencionaste a Irán. E Irán en este momento está a la expectativa de cuál va a ser la respuesta de Israel a los ataques que realizó en contra del territorio del Estado de Israel. Y yo pienso de que no podemos ignorar esto en función de siempre enfocarnos solo en un punto del escenario del conflicto. Yo creo que lo que sucede en Venezuela acompaña esta situación, que lo que sucede en Nicaragua acompaña esta situación, que lo que está sucediendo en México acompaña esta situación, que el tema de que Díaz-Canel esté insistiendo para ser incluido en los BRICS, de que hay la posibilidad de que en el próximo encuentro de los BRICS Venezuela tenga su admisión considerada, se integra en todo esto. Entonces, cuando hablamos de Irán, no podemos hablar solamente de Irán en función a la seguridad estratégica de los Estados Unidos, sino a cómo se mueve en un contexto global para seguir haciendo a sus proxies organizaciones capaces, y vuelvo a reiterar, que han sufrido derrotas, que han sufrido la degradación de sus capacidades militares, pero que no han sufrido ningún tipo de disrupción en sus cadenas de abastecimiento logístico y financiero. Y es muy importante destacar eso. Bueno, Hugo, nos vamos ahora porque tenemos un compromiso, pero vamos a volver con este análisis. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. My word, es siempre un placer. Y nos vemos por el canal. Recuerden que si les gusta nuestro contenido, regálenos un like y compartan estos videos en las redes sociales con amigos y familiares. Bye bye. Chao, chao.